En el anterior capítulo de Tensei Sitarak en Decita, nuestros protagonistas descubrieron que Jan Dubix es más de lo que aparenta, no solo es inteligente, también tiene habilidades que lo acompañan con su astucia y experiencia. Continuamos con Capítulo 5. La batalla en la isla flotante. Era la mañana siguiente después de que aceptáramos la petición de Jan. Habíamos pasado la noche en el laboratorio del nigromante, y me recordó la primera vez que me reencarné en este mundo. Aquellos primeros días del pedestal habían estado llenos de temor ante los ruidos de las bestias en la oscuridad. El laboratorio de Jan era más intenso. Aullidos espantosos imprevisibles. Alguna que otra explosión procedente del sótano. Presencias de otro mundo pasando por el pasillo frente a nuestra puerta. Me sorprendió que Fran pudiera dormir durante todo eso. Para desayunar, comimos un huevo púrpura con una sopa verde negruzca. También comimos carne misteriosa brillante y un vaso de leche azul. A Jet le sirvieron la leche azul en un cuenco que sorbió a pesar de que le tiñó el pelaje del hocico. Fran sacó la lengua y descubrió que también estaba teñida de morado. Lo que más me asustó fue que el sabor no era tan malo. No tuvimos ningún efecto de estado después de ingerirla, pero ¿era realmente seguro? Mi preocupación me hizo comprobar los estados de Fran y Jet 5 veces esa mañana. Después del desayuno, Bernard nos condujo por 2 tramos de escaleras hasta el laboratorio improvisado de Jan. Después de ver lo bien equipado que estaba su laboratorio, solté una disculpa silenciosa por llamarlo improvisado. Ah, veo que mi laboratorio de vanguardia te ha asombrado. Es increíble. Genial. Bof. Un pentagrama gigante estaba colocado en el centro del suelo. Una variedad de herramientas como hoces y varillas colgaban de las paredes. Frascos y morteros estaban dispuestos en un desorden ordenado. Las hierbas venenosas y los minerales se asomaban desde sus respectivas cestas. Un líquido de aspecto sospechoso hervía en una gran olla. Un taller era la mejor palabra para describir el aspecto del laboratorio de Jan. Tenía el aire de un taller. Había tantas cosas con las que quería jugar. Como poner uno de los frascos al revés, o ese polvo de color arco iris de allí. ¿Qué hacía eso? Me sentí como un nerd en la clase de ciencias. Fran olfateó el aire y se volvió para mirar una de las puertas del laboratorio. ¿Qué hay allí? ¿Ha despertado tu interés? Huele a sangre. Jajaja, los sentidos del olfato de un hombre bestia. Mi morgue se encuentra detrás de esa puerta, es donde conservo todos mis excelentes cadáveres. Esa habitación de ahí es donde almaceno mis peligrosos productos químicos, y esa habitación es donde llevo a cabo mis peligrosos experimentos. Lo he reforzado, por supuesto. Se los aseguro, casi me muero el otro día. ¿Una morgue? Eso no debería haberme sorprendido, teniendo en cuenta que Jan era un nigromante, pero aún así me tomó desprevenido. Espera, ¿dijo que casi se muere? ¿Estaríamos realmente bien en este lugar? Ahora, sobre nuestros preparativos. Tienes un bolsillo dimensional para poder llevar una gran cantidad de objetos, ¿correcto? Sí. Entonces necesitaré que traigas algunos materiales que he preparado. Claro, por supuesto. Supongo que estábamos a cargo del transporte de artículos. Llevaríamos todo lo que Jan quisiera si era necesario para despejar la mazmorra. Fran estuvo de acuerdo, y Jan sacó una multitud de artículos de su almacén. Necesitaremos esto, y esto, y esto también. Este lo necesitaremos seguro. Espera, traigamos también estos 2. No soy yo quien los descargará, de todos modos. Bernard, ven. Oh, correcto. ¿Y esto? Jan le indicó a Bernard que pusiera los objetos que quería en el suelo. En poco tiempo, una pequeña montaña de artículos se había apilado. ¿No es esto demasiado? Había desde frascos que parecían pociones hasta dispositivos que no parecían tener ningún uso específico. También había una lámpara de calavera y un pendiente con forma de zombi. ¿Eran realmente necesarios? Jet olfateó el montículo de objetos con curiosidad. Jet, no. No sabes dónde han estado esas cosas. Arf. El inventario de Jan podría maldecirte si lo miras mal. De acuerdo. Dividiremos la carga a la mitad entre Fran y yo.
muy bien. Pasamos una hora cargando los artículos misteriosos, haciendo preguntas sobre para qué servían y cómo usarlos todo el tiempo. Ahora estamos listos. ¿Nos ponemos en marcha? Por fin. Por supuesto. Síganme. Jan subió las escaleras y salió de su laboratorio de investigación. El único problema ahora era llegar a la isla flotante. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? ¿Teletransportación? HMPH. Soy un nigromante. No utilizo métodos tan burdos. ¿Está diciendo que hay algunos hechizos en la nigromancia que permiten volar? Buajajaja, mira y asómbrate, Bernard, ven. Sí, señor. ¿Está todo preparado? Según sus especificaciones, señor. Por aquí. Bernard nos llevó a la parte trasera del laboratorio. Había un pentagrama de 10 metros de diámetro grabado en el suelo. En él, los cristales habían sido meticulosamente organizados. Sí, muy bien. Gracias, señor. Ahora, contemplen la esencia de mi magia. Hizo una cruz con los antebrazos y señaló hacia el cielo antes de empezar a lanzar su hechizo. El acto habría sido vergonzoso de contemplar si lo hubiera hecho un niño de secundaria, pero Jan lo hizo a la perfección. ¡Qué genial! Bof. No podría discutir eso aunque quisiera. Jan mantuvo su postura durante todo su canto. El maná en el aire comenzó a brillar y a palpitar, haciéndolo parecer un verdadero hechicero. Sin embargo, el hechizo tardó un poco. Habían pasado casi 3 minutos desde que empezó, y eso que fue con encantamiento rápido activo. La cantidad de maná que reaccionaba a nuestro alrededor resaltaba la grandeza de este hechizo. Pasaron otros 3 minutos. Invocación de muertos vivientes aumentada, gritó Jan, y con ello el gran pentagrama brilló con una inquietante luz negra. Un resplandeciente velo posterior, de 10 metros de altura, salió disparado del círculo mágico, cegándonos temporalmente a mí, a Fran y a Jet. Era como si una fuente de oscuridad brillante hubiera brotado de la tierra. Muajajaja, ven, mi sirviente, tu nombre es Sandy. Grar. ¿Qué demonios es eso? ¡Guau! GRRR. Algo salió arrastrándose de la luz. Era demasiado brillante para verlo, pero la forma salió lentamente del círculo. Una vez que la luz disminuyó, lo que vimos nos hizo jadear de sorpresa. Los ojos de Fran se abrieron de par en par con asombro. Jet entró en estado de alerta. Intentaba recuperarse del shock inicial. El fruto del ritual de invocación de Jan era un monstruo esquelético gigante de 10 metros de longitud. Parecía una versión más grande y fuerte del wyvern menor con el que luché una vez. Este esqueleto debe ser un verdadero wyvern. Jejejeje. Jajajaja, guajajaja, contemplad y acobardarse en el miedo, MJM, cof, cof, cof. Jan empezó a toser en medio de su regocijo. También parecía agotado, y el sudor se había formado en su pálido rostro. Sin embargo, su deseo de regocijarse era comprensible. Jan había logrado convocar a un fuerte wyvern esquelético. Por si fuera poco, el dragón no muerto tenía un aspecto absolutamente aterrador. Nombre, Andy, esqueleto de wyvern aumentado. Raza, bestia no muerta. Estado, espíritu vengativo, contrato, nivel de mitigación de debilidad, 30. PV, 1034, magia, 433, fuerza, 539, agilidad, 431. Habilidades, intimidación 6, sigilo 3, bloqueador de identidad 3, miedo 6, regeneración 10, barrera de maná 5, inmunidad al veneno, colmillo tóxico. Sus estadísticas eran mucho más fuertes que las de un wyvern menor. ¿Aumentado? El hechizo que Jan había lanzado se llamaba Invocación de Muertos Aumentado. Me pregunté qué efectos tendría. En efecto, ese es el estado que el hechizo imbuye. Este hechizo en particular se desbloqueaba al llegar a Magia Infernal 5. Era un hechizo de alto rango, sin duda. Sus efectos eran impresionantes. Invocar a un sirviente no muerto con este hechizo le otorgaba un enorme aumento de PV, magia,
fuerza y agilidad. También le otorgaba el estado de mitigación de debilidad que funcionaba amortiguando los golpes en el punto débil de la criatura y aumentaba su nivel de regeneración. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que el no muerto invocado expiraba al cabo de 24 horas. Sin embargo, merecía la pena. ¿Te gustaría probarlo también, Jet? ¿Y cómo piensas hacerlo, exactamente? Muy simple. Primero, haré que muera así. No. Jet gimió asustado. ¿Podrías dejar de asustar a mi lobo feroz? No puedes hablar de matar a la mascota de alguien de esa manera tan casual. Estos nigromantes, lo juro. ¿Estás seguro? No dolerá, lo prometo. No te forzaré, de todos modos. Ah. ¿Podemos irnos, por favor? Ni siquiera habíamos visto la mazmorra y ya estaba agotado. En un momento, Bernard. Los preparativos están hechos, señor. Bernard sacó 3 bestias esqueléticas, cada una de ellas de la mitad del tamaño de Andy. Se llamaban esqueletos de tigre alado. ¿Para qué son esos? ¿Íbamos a montarlos? Estaba bastante seguro de que Andy era más que suficiente para acomodar a Fran y a Jan. No, estos esqueletos servirán de distracción. ¿Distracción? Sí. Estoy seguro de que la mazmorra tiene monstruos que la protegen de los intrusos, como el caballero esqueleto que encontraste el otro día. Podríamos cargar contra las hordas enemigas y dispersarlas, pero sería un esfuerzo que nos rompería los huesos si lo hiciéramos solos. Estas bestias esqueléticas se adelantarán a nosotros y nos servirán de distracción, ¡buajajaja! Sí, puedes maravillarte de mi infinita sabiduría. Ya veo. Tener distracciones a mano era una buena táctica. Jan podría ser tan tonto como para caer en cumplidos poco sinceros, pero su ingenio era realmente agudo. Jan envió a los esqueletos de tigres alados por delante de nosotros y comenzó a montar a Andy, el esqueleto Wyvern. Ustedes deben montar a Andy, también. Hay un montón de puntos donde te puedes montar, solo asegúrate de agarrarte bien. La criatura estaba hecha completamente de hueso, después de todo. Fran se posicionó entre las alas de Andy y se sujetó a una columna vertebral. Jet volvió a su sombra. Luego Jan tomó la cabeza. ¿Estamos todos listos? Sí. Entonces partamos. Vuela, Andy. Y Groar. El Wyvern extendió sus alas a la orden de Jan. Debería haber sido imposible para él volar con sus alas esqueléticas, pero la gravedad parecía no tener influencia sobre el cuerpo de la criatura gigante. Algún tipo de magia debía permitirle volar. Buajajaja, adelante, a la guarida de los no muertos. Andy, el Wyvern esquelético de Jan, era tan fuerte como esperaba. Superó con facilidad las altitudes que nos había costado alcanzar el otro día. Los efectos del aire frío y los fuertes vientos se redujeron gracias a la barrera de maná, lo que hizo que el viaje fuera cómodo. Estamos muy arriba. Fran miró hacia abajo, a la lejana tierra, con ojos brillantes. Claro que sí. Sé testigo de la tierra y de toda la basura que la habita. Sí, basura. Fran, no llames basura a la gente. Llámalos hormigas, por lo menos. Por otra parte, las hormigas tampoco estaban mucho mejor. Ahí está. Atravesamos las nubes y vimos la isla flotante delante de nosotros. No cabía duda de que estábamos mucho más cerca en comparación con el lugar al que llegamos ayer. La gigantesca formación rocosa flotaba suavemente en el cielo. La vista de la misma era suficiente para infundir asombro y maravilla. ¡Guau! ¡Es magnífico! Sí. Se parecía a la puta. Casi lloré. Andy batió sus alas, volando hacia la isla flotante. Todavía estaba asombrado cuando comencé a captar la firma de maná que sentí ayer. Los vientos abofeteantes se detuvieron de repente. ¿Qué fue eso? ¿Tú también lo has sentido, joven maestro? Justo ahora hemos entrado en el territorio de la mazmorra. Pero aún no hemos llegado a la mazmorra. Una mazmorra es cualquier lugar afectado por un núcleo de mazmorra, sin importar si está en los cielos o en cualquier otro lugar. Ya veo.
Eso explica la enorme horda de monstruos. Los monstruos se acercan. Esos pájaros de hueso nos acosarán hasta que pongamos un pie en la isla. Las bestias esqueléticas han disminuido su número, pero todavía hay un montón de ellas para que luchemos. ¿Cuál es nuestro plan? Plan Moajajaja. El único plan que vale la pena para estas alimañas es atacarlas de frente. Ya veo. No digas ya veo. Aún son demasiados para que bajemos la guardia. Bandadas enteras de pájaros de hueso vinieron a detener nuestro avance hacia la isla flotante. Deben haber sido un centenar de ellos por lo menos. Luchar contra ellos en el cielo ya es bastante difícil, pero tendríamos que rompernos la espalda para enfrentarnos a tantos a la vez. ¿Quieres decir que será un esfuerzo rompehuesos? Jajajaja. No, ahora no es el momento de hacer juegos de palabras, tonto. Jajaja. Es un chiste de necrófagos. Eso es todo. Voy a golpear a este idiota. Pero en serio, esos pájaros de hueso son mucho más rápidos que Andy. Escapar sería imposible. ¿No tienes algún objeto o hechizo para mantenerlos alejados? Tal vez una barrera antimuertos. ¿Por qué los desperdiciaría en basura como esta? Y una barrera anti-no muertos afectaría a Andy, así que está fuera de cuestión. Lo que significaba que cargar a través de la horda era nuestra única opción. Maldición, supongo que tendremos que ponernos violentos. Andy. Juega con ellos a tu gusto. Groar. Maestro. No tenemos otra opción, tendremos que luchar para abrirnos paso. Agoo. Y así comenzamos a cargar a través de la bandada de pájaros de hueso que bloqueaba nuestro camino. Eran individualmente débiles frente a una amenaza categoría G. Pero se reunieron como nubes. No importaba cuántos cortáramos, seguían llegando. Aún así, nos las arreglamos para repelerlos con el ataque de aliento de Andy, los hechizos de Jan, el trabajo con la hoja de Fran y la caminata aérea de Jet. Un pájaro de hueso tras otro cayó del cielo. Era bueno que no hubiera nada en los campos de abajo. No teníamos que preocuparnos por los daños colaterales. Regresión de muertos vivientes. Flecha de fuego. GRR, Agoo. Groar. ¿Y yo? Había dejado a Fran para que volara por ahí matando pájaros de hueso. De todos modos, Jan ya lo sabía todo sobre nosotros. Podría ir a por todas. Fran estaba usando hojita encantada fantasmal que le quitó a Gioran. Estaba imbuida con el elemento ilusión, una subdivisión del elemento luz, lo que la hacía muy efectiva contra los no muertos. No me gustaba la idea de que usara una hoja que no fuera la mía, lo odiaba. Era lo peor. Me sentí como una chica cuyo galán había empezado a hablar con una cualquiera. Mi corazón se rompió en pedazos. Fran, no puedo creer que estés usando otra hoja que no sea la mía, ya te cansaste de mí, ¿es eso? Ahora no era el momento de expresar mis quejas, así que me aguanté, y en cambio me desahogué con esos pájaros esqueléticos. Vengan, cerebros de pájaro, os voy a convertir en harina de huesos. Para empezar, sentí un placer enfermizo en este estado. Y no he tenido un buffet en mucho tiempo, es hora de llenar mi estómago con esos cristales. El enjambre facilitó la aproximación. Corté todos y cada uno de ellos a medida que se acercaban. ¿Qué es un festival de cristales? Gis. Gav. No va a funcionar. Los pájaros de hueso intentaron usar intimidación, pero fue en vano. Su nivel de intimidación era demasiado bajo. Guajajaja. Quédense quietos para que pueda comer sus cristales. Parecía que me había convertido en un vikingo de los cristales. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.